Entrar en el mundo de la infografía puede resultar fascinante. Entrevista a Red 2000 indaga en las nuevas técnicas que permiten que los datos visuales sean manipulados y analizados de forma creativa. Rafael Cobo, director de Digital Brain, aporta a través de sus palabras sus conocimientos más actuales sobre esta técnica informática. Rafael Cobo, gracias por estar en Entrevista Red 2000, bienvenido. Gracias a vosotros. Vamos a hablar de infografía, vamos a hablar de los mundos que ahora están pujando fuerte ahí entre la informática, la imaginación. Expliquemos un poquito qué es la infografía. Bueno, la infografía es una técnica que nos está permitiendo reproducir en el ordenador, pero con un hiperrealismo muy alto, cosas o por un lado que no existen o por otro lado que serían muy difíciles de rodar porque estén por lejanía, etcétera. La infografía nos permite visualizar desde arquitectura hasta efectos especiales en cine que hacen, pues por ejemplo, George Lucas no ha podido rodar su última parte de la Guerra de las Galaxias hasta que no ha tenido la infografía porque por presupuestos pues se le hubiera disparado. La infografía se considera una técnica, una herramienta, una ciencia que se puede... Bueno, ¿cómo la podríamos definir? Esto te lo podría enfocar mucha gente de muchas formas, ¿no? Yo lo considero una técnica que en muchos casos se acerca mucho a la ciencia. Por ejemplo, en los momentos en que tienes que hacer simulaciones físicas, como nosotros realizamos simulaciones de telas o de fluidos, ahí necesitamos científicos, necesitamos físicos. Por otro lado, es también un arte porque tiene un factor artístico muy alto. En nuestra empresa hay 3 o 4 artistas que realmente necesitan una formación sólida tanto en escultura como en pintura, pues para plasmar bien la realidad. ¿Es una técnica, entonces, que tiene muchos años? Pocos, no. La infografía puede remontarse hasta 25 años atrás, pero la infografía que vemos y que tiene unos resultados más espectaculares, nada, está reducida a los últimos 5 o 10 años. Es una técnica informática. Efectivamente. El fundamental, igual que la redundancia, sería la informática. Efectivamente. Pero, ¿qué ingredientes necesita para que eso se ponga a funcionar? Bueno, pues aparte de, como tú decías, el ordenador, por otro lado necesitamos un software potente que nos permita plasmar esas ideas que tenemos en la cabeza, poderlas poner en imágenes infográficas. Y por otro lado, pues necesita la mano humana, tanto en artistas, como comentábamos antes, como en programadores que te permitan hacer esas herramientas. ¿Y la infografía es básicamente diseño gráfico? ¿Es grafismo? ¿Es una mezcla de cosas? Bueno, hay mucho de diseño gráfico, pero también nosotros, cuando hacemos, por ejemplo, una arquitectura, nos estamos ciñendo a la realidad. Nosotros nos viene un arquitecto, nos cuenta su memoria de calidades, es decir, cómo quiere una ventana, qué colores quiere, y ahí nos estamos ciñendo mucho a la realidad. Dependiendo en qué campo trabajemos, es más artístico o también más real, ¿no? Sí, más fotográfico, más digamos, profesional. menos imaginativo, si no hay Efectivamente. otra opción, ¿no? ¿Conocemos un poquito más el mundo de la infografía? Perfecto. Vamos a verlo en el siguiente reportaje. La frase de la arruga es bella casi ha pasado al olvido. Ahora lo digital es bello. Y en Digital Brain preparan un desfile de moda virtual, en el que modelo, trajes y escenario están totalmente generados por ordenador. Para la creación, la selección de las telas debe ser cuidadosa. Estas han de ser rectas. Se desechan las prendas curvas y las que producen arrugas. Por ello, han elegido modelos como este. Como veis, es más plasticoso, más recto y es muy fácil simular los movimientos de una mujer dentro de esta ropa. Entonces, esta sería más o menos la línea general de todos los modelos. Este modelo, por ejemplo, también hace muchas aguas, pero eso es fácil. Lo más difícil es que sean tejidos muy curvos, como los tutús o los volantes o cosas de esas. Una vez elegidos los modelos, se sacan los patrones y se crean en 3 dimensiones. Para ello, utilizan el programa 3D Studio Max y el plugin que ellos han creado, el Cloud Simulator. Los vamos uniendo uno a uno y bueno, luego lo que hacemos es pues convertirlos a telas sobre un modelo humano, para que ya vaya cogiendo la forma y eso. Ahora han de crear el efecto de la tela mediante cálculos en el ordenador.
ya que con estos materiales no se pueden utilizar digitalizadores. Tú creas la tela, un trozo de tela con la forma que quieras, entonces luego pues solo tienes que marcar los objetos y crear pues una escena. Pones el nombre. Y aquí estarían los valores que puedes ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, bueno, la tela está hecha a base de muelles, cada vértice es un muelle, entonces pues cambiando el valor pues es más elástica o menos. Luego pues puedes meterle aire o viento para que actúe de una forma u otra, la elasticidad, la gravedad para que caiga, y entonces ahora ya está calculando. Ahora va a tener que empezar a caer y pues cuando llegue a las esferas pues colisionará con ellas y empezará a actuar de una forma. Uno de los grandes retos de este proyecto es lograr la mayor naturalidad y soltura en todos los elementos. Por ello, la investigación comienza desde el cuerpo y el movimiento de la modelo. Hasta el pelo debe comportarse como si fuera real. Lo que hacemos es modelos sólidos de cara y cuerpo que tengan un movimiento, y luego el pelo básicamente es una geometría similar a la de las telas y de hecho se comporta igual. Lo que pasa es que tienen mapas que les hace parecer que es pelo, de verdad. Bueno, aquí se puede observar ya como la dinámica del pelo cogido a la cabeza. De hecho se comporta como una tela. Y bueno, se le da a la modelo un giro brusco para ver el comportamiento de la tela en estados extremos, ¿no? El movimiento de lo que es andar la modelo pues será mucho más sutil, más suave. En el departamento de I+D es donde crean las herramientas necesarias para que modeladores y grafistas puedan realizar su trabajo. Aquí se programan las herramientas para cada trabajo en concreto, en este caso para el desfile virtual. Es el Cloth Simulator. Nuestra innovación en este campo con respecto a ese antecedente es que funciona con mayor velocidad, resuelve mejor los problemas de atravesamientos, es decir, colisiones de la tela con objetos o colisiones con sí misma, y bueno, pues que trabaja de una forma distinta. En vez de trabajar con una malla de polígonos, pues trabaja con NURBS. El proyecto del desfile se calcula que se hará realidad en 3 meses y medio. Desde que se comenzó a crear la herramienta también han surgido problemas, y uno de ellos es, por ejemplo, la discretización de la realidad. El desfile virtual se podrá ver en el pase de moda que el diseñador Adolfo Domínguez celebrará en Francia. Esta vez, la innovación no estará únicamente en el vestir. Ya hemos visto ese reportaje sobre el mundo de la infografía. Seguimos con Rafael Cobo, que es nuestro invitado especial de hoy, para seguir hablando de este mundo. Vamos a ver qué utilidades tiene la infografía. Bueno, pues la más clara y la que más conoce la gente es la del cine, los efectos especiales de cine. Pero tiene otras muchas. Bueno, pues nosotros trabajamos en muchos campos, por ejemplo, en el tema de arquitectura, a la hora de visualizar pues, un edificio que no está construido, a la hora de que el propio arquitecto pueda retocar cosas que, aunque él las había diseñado en plano, al verlo en 3D le hace una visión más volumétrica y por lo tanto las puede retocar, o incluso el cliente final, que puede llegar a ver pues ese edificio ya construido y realmente no hay ni una piedra puesta, simplemente lo está viendo virtualmente. ¿Cómo sería el proceso en este caso? Puede ser interesante el saberlo. El arquitecto, por ejemplo, llega con los planos que ha diseñado. Efectivamente, el arquitecto parte de sus planos, nosotros esos planos los escaneamos y los procesamos mediante un programa de CAD, y partiendo de ahí ya empezamos a levantar la volumetría, es decir, le damos a ese plano un volumen en 3D, ciñéndonos absolutamente pues, a la posición de cada una de las puertas, las ventanas, etc. Después, una vez que ya tenemos levantada la volumetría, trabajamos con esa escena poniendo las texturas que en su momento también el arquitecto nos ha dicho, pues conservando colores, conservando formas, texturas, tipo de piedra, efectivamente, el tipo de piedra, si estamos utilizando madera, si es parqué, si es aluminio, etcétera. Y una vez que ya tenemos eso montado, ya entra una parte que sí que es un poco más artística, que es poner la iluminación y la cámara. Es decir, si estamos con una imagen estática, pues bueno, es más fácil, podemos
podemos colocar una cámara estática. Si estamos trabajando con una película, pues bueno, podemos mover esa cámara de una forma más artística que dé vidilla un poco a esa imagen 3D. ¿Qué parte de creatividad podéis poner vosotros en un caso como este? En un caso como este ponemos una pequeña parte que es la iluminación, por ejemplo. El 3D tiene un problema y es que si no haces una iluminación realista, pues te queda con un aspecto muy 3D. Mientras que si utilizas una buena iluminación, que muchas veces no se ciñe a la realidad, porque puedes caer en el error de pensar, bueno, pues aquí hay un sol, voy a poner una luz muy potente en esta posición, y sin embargo, pues eso no te queda bien. Ahí el artista tiene que entender mucho de iluminación, tiene que saber matizar ciertas zonas, tiene que conseguir penumbras, conseguir sombras, cosa que a veces el 3D pues no te lo da así de primer plano, sino que tienes que irlo matizando tú. ¿Y con la infografía se puede conseguir? Sí, efectivamente. Eso, ¿no? Nosotros con la infografía tenemos el control absoluto de todos los elementos, desde los objetos, desde lo que sería el edificio en este caso, hasta la iluminación, pasando por la cámara. La cámara puede tener diferentes focales, puede tener diferentes tiros de cámara. La luz puede tener diferentes intensidades y diferentes colores. Trabajamos con todos esos elementos. ¿Cuáles serían, aparte de que hemos hablado de los arquitectos, hemos hablado del cine, al que iremos de nuevo a ese sector, pero qué otros sectores son los que utilizan más la técnica de la infografía? Bueno, también la infografía se puede utilizar en la visualización científica. Nosotros hemos trabajado para mostrar, cuando apareció la pelvis de Atapuerca, pues la escaneamos. Ahora sí que te cuento un poco cómo fue el proceso. Sí, explícame cómo se escanea una pelvis. Bueno, pues sí, la verdad es que no pudimos trabajar con la pelvis original, porque la pelvis original es un fósil muy valioso, claro, que solo tiene acceso pues, la comunidad científica y con restricciones. Nosotros trabajamos sobre un molde. Sobre ese molde, con un escáner manual, con un escáner topográfico, en el cual vas señalando los diferentes puntos que tú consideras de interés. Eso lo podemos trasladar a 3D y a partir de ahí pues tenemos una pequeña labor de reconstrucción sobre fotografías y bueno, eso ya nos permite plasmar esa pelvis en el ordenador. La ventaja que tenía esto a su vez era mostrar cómo era un parto con esa pelvis. Exacto, o sea, la función de pasar esa pelvis, ese molde de pelvis a un ordenador era porque permitía crear a un ser dentro del ordenador. Exactamente, efectivamente. La tesis en la que se basaba Juan Luis Arzuaga, que era el director de las excavaciones de Atapuerca, era que esa pelvis se asemejaba mucho al hombre moderno porque permitía realizar un parto tal y como lo hacía el hombre actual. Entonces, eso, él, por ejemplo, tuvo diferentes entrevistas en la cual mostraba la pelvis, mostraba una pelvis actual, podía enseñarla, pero mostrar un parto es muy difícil porque el parto implica unos movimientos que tiene el feto muy drásticos y que solamente a través de técnicas infográficas se podía hacer. Es decir, no se puede utilizar una ecografía durante un parto porque no es viable, no se puede hacer radiografías porque puede dañar al feto. Es decir, no hay ninguna técnica que pueda mostrar un parto salvo una técnica infográfica. De hecho, nosotros hicimos el primer parto sí, en infografía que se había hecho en el mundo, ¿no? ¿Eso cuándo fue? Eso fue cuando se presentó la pelvis, en el caso de Atapuerca. Durante los telediarios se fueron sacando esas imágenes. Que se ve el parto como se realiza en una minido de aquellos. Pues bueno, el primer europeo, ¿no? Exactamente, el primer europeo que además tiene muchas características del hombre actual, entre ellas pues el parto. ¿Os costó mucho hacer ese trabajo? La parte de digitalización de la pelvis fue difícil. El principal problema era el rigor, queríamos un rigor científico muy alto. Entonces la pelvis tenía que ser la pelvis, no nos valía una textura que simulara. En 3D también tienes truquillos en los cuales, pues bueno, donde no te cuadra, pones textura, pones iluminación. Aquí tenía que ser la pelvis. Y luego también el parto tenía que ser un parto pues muy ceñido a la realidad, claro, porque queríamos mostrar esos movimientos tan bruscos que hace el feto. Entonces fue difícil por eso, porque nos tuvimos que ceñir científicamente. Bueno, pues tuvimos una semana de digitalización y luego otra semana de movimiento del feto y de ajustar esos movimientos y que Juan Luis lo viera, cambiar alguna cosa que no se ceñía estrictamente. 15 días. Un trabajo en equipo, muchas horas, sí, imagino yo, ¿no? Sí, muchas horas. La digitalización de la pelvis solo lo puede hacer una persona, porque bueno, trabajamos. Pero a partir de ahí ya sí es un trabajo en equipo, ¿no? Pues hasta 4 personas han intervenido en el proyecto. Muy bien, un proyecto muy interesante. Nos queda pendiente hablar del proyecto
proyectos novedosos, interesantes en el mundo de la infografía. Dentro de un momentito vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa y enseguida volvemos. Aquí estamos de nuevo tras la pausa para seguir con nuestro invitado especial de hoy, Rafael Cobo, que nos está introduciendo en el mundo fascinante de la infografía. Hemos hablado de la famosa pelvis, entonces muchas más cosas interesantes. Trabajos en el mundo de la realidad virtual de telas. Efectivamente. Efectivamente, estamos haciendo un pase de moda virtual para Adolfo Domínguez. Nosotros ya habíamos moda virtual que fue para Thierry Mugler. Un simulador de telas, un programa que te permite dentro del ordenador simular. Eso es difícil, eso es difícil. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues eso se consigue, por un lado, discretizando la realidad. Todas las fuerzas. ¿Qué es eso de discretizar? Sí, os cuento. Por un lado, lo más normal es que la física ha llegado a estudiar todas las fuerzas que actúan sobre una... pues aplicarlas todas, ¿no? Eso al ordenador pues le vuelve loco, son demasiada información y demasiado tiempo de cálculo que lleva inviable se pueda visualizar. Entonces, al decir discretizar, lo que digo es que hay que reducir esas fuerzas, hay que consigan el mismo resultado, pero lastre al ordenador en sus cálculos, que no le tenga calculando horas. Entonces, es una labor de ensayo y error, es una labor de estudiar muy bien qué fuerzas actúan sobre una tela. Una vez que tenemos esa tela, programa funcionando para que podamos trabajar sobre esa tela adecuado. No todos los modelos valen, no todas las telas valen, porque, por ejemplo, pues sería muy complicado hacer un traje de novia volantes y con diferentes tipos de tela, con gasas, ¿no? Pero se podrá hacer algún día, ¿no? Algún día se podrá hacer porque la técnica va avanzando muy rápido. Claro. Ahora mismo trabajamos con telas más simples, quizá Adolfo Domínguez sea por eso ideal, formas muy rectas, que bueno que no tiene la espectacularidad pues de los volantes y tal. ¿Y cómo un diseñador del prestigio de Adolfo Domínguez con una empresa como The Brain? Bueno, Adolfo Domínguez vio el pase de moda virtual de Thierry Mugler y bueno, Adolfo Domínguez por nuevas tecnologías le interesó. Para él es un riesgo porque bueno, tampoco está desarrollada tanto la técnica como para que sea un producto vendible, ¿no? En la cual nosotros plasmamos una tela suya, un modelo suyo en infografía y que bueno, puede haber gente que la entienda, puede haber gente que... yo pienso que es simplemente una apuesta por nuevas tecnologías. Pero él es un diseñador. Digamos que sería un usuario final de tecnologías. Ustedes son profesionales de las tecnologías de la información, de la informática. ¿Cómo ven las relaciones entre ustedes, ese mundo de las tecnologías, y el mundo del usuario final? En este caso, de un personaje famoso como puede ser Adolfo Domínguez, o de otro usuario final, cualquiera puede ser una empresa. ¿Entienden el mundo que ustedes manejan? Al principio les cuesta, ¿no? Al principio les cuesta porque bueno, sobre todo un diseñador de moda como puede ser Adolfo Domínguez, él quiere ver plasmada esa tela realmente tal y como se comporta en la realidad. Eso es a veces difícil, ¿no? Él tiene que hacer un poco de ejercicio de imaginación. Pero bueno, la infografía es ideal para esas cosas. Le permitiría probar nuevas telas sin tener que gastar en hacer un patronaje y cortarla y tenerla que unir, etcétera. Le permitiría al cliente final, que pueda ser pues la chica que quiere comprarse un vestido, no tener que probarse, ¿no? El poder trabajar sobre un maniquí virtual suyo con sus medidas y trabajar sobre tejidos. Incluso ponerse el vestido antes de que esté hecho. Efectivamente, ponerse el vestido antes de que esté hecho y ver cómo quedan las arrugas, ver en qué partes le queda mejor, etcétera. Eso también le permite a Adolfo Domínguez diseñar cierta ropa que, pues eso, no haga arrugas, o que sí las haga donde él quiere, o que sí que se ciña o no se ciña. Todo eso es muy útil. Vamos a seguir hablando de apellidos más o menos ilustres, ¿no? Sí. Vamos a hablar ahora de cine, de una familia muy ligada al cine, como es la familia Trueba.
van a hacer ustedes una serie científica, ¿no? Con Javier Trueba, en concreto. Efectivamente. Vamos a hacer ¿En qué va a una serie- consistir? Bueno, pues va a tratar sobre la evolución humana. Al hilo de la pelvis de Atapuerca surgió la idea de trabajar, bueno, pues hacer una serie del nivel de las series que se emiten, por ejemplo, en Discovery Channel, de muy alto nivel, que hablara sobre la evolución humana. También orientada en el sentido, bueno, pues también de hablar de la ecología, de nuestros antepasados, etcétera. ¿Todo con imágenes reales o virtuales? Bueno, va a haber una O parte, una mezcla. va a haber una mezcla de imágenes reales y de imágenes virtuales. En este caso, por ejemplo, pues Javier ha rodado animales que existen hoy en día y que se pueden parecer bastante a los de épocas antiguas, como puedan ser, pues por ejemplo, bisontes. El bisonte europeo es un animal que sí existía pues hace cientos de miles de años. Entonces ha rodado imágenes en reservas alemanas de estos bisontes, y nosotros, mediante técnicas infográficas, vamos a integrar en esas escenas un mamut que ahora no existe. Entonces podemos partir de imágenes reales y luego integrar pues ese animal que no existe. Puede ser algo así parecido como al famoso film de Spielberg, El Parque Jurásico. Efectivamente. Se integrará un animal que parecerá que es real, exactamente como Exactamente. el real que realmente está en ese Exactamente. plano, esa imagen. Nosotros ahora disponemos de escenarios que se pueden parecer mucho a los escenarios antiguos. Bosques muy parecidos, incluso lo que os decía, de algún animal que bueno, se ha mantenido a lo largo de la evolución bastante idéntico. Nosotros utilizamos esos rodajes, que le puede dar un realismo muy alto, y en ese escenario integramos pues un mamut o incluso el hombre de Atapuerca en una cacería, pues sería una cacería virtual en la cual bueno, pues aparece el hombre de Atapuerca que lanza sus lanzas a este mamut y que bueno, y todo lo eso. cazan, etcétera. Va a haber... ¿en qué fase está de Bien, bueno, pues, avanzada esta serie? Esta serie está en fase de preproducción. Nosotros ya estamos trabajando en un primer piloto que va a ser promocional, y a partir de enero empezamos con el primer capítulo. ¿Cuántos capítulos? 6 capítulos. 6 capítulos. Bueno, pues de aproximadamente 25 minutos, que rondarán los 6 minutos de infografía cada capítulo. Cada capítulo. Sí. ¿Y 6 minutos de infografía cuánto tiempo real ocupan de trabajo? Mucho, un par de meses. Un par de meses, sobre todo porque estamos... habrá una infografía más fácil, que pues, será más de simulación, como por ejemplo el parto de la pelvis, pero habrá otra que es la de integración, en la cual hay que trabajar con escenarios reales, hay que cuidar la iluminación, como decíamos antes, hay que cuidar la cámara tiene que ser igual a la que Trueba ha utilizado cuando ha rodado esos escenarios reales, y por lo tanto es un trabajo de ajuste muy delicado. Entonces a lo mejor pues un par de semanas por cada minuto. Por cada minuto de animación es el medio. El promedio, ¿no? Sí. ¿Ya hay televisión donde se va a ofrecer Bueno, esta serie? en este proyecto 6 capítulos parece como que es una experimentación, ¿no? Como que se prueban 6 capítulos y la serie funciona. Efectivamente. Da la impresión, ¿no? Sí, sí. La serie supuestamente se venderá bueno, pues a las televisiones. Primero apuesta por ella Planeta. Planeta es un poco la que la financia junto con otros productores, y a partir de ahí bueno, pues esta serie sale adelante. Pues supongo que desconozco bien qué canales se va a emitir y tal. Sí, eso ya será una negociación de la productora, etcétera, etcétera. Vamos a seguir hablando de proyectos. Muy bien. Creo que están ustedes manejando el tema de pasar un popular cómic a una serie de animación. Sí, Vicente Segrelle es el diseñador del Mercenario. Bueno, pues hemos estado en contacto con él para trabajar en hacer una serie pues del estilo del Mercenario, que además los escenarios que utiliza él y el tipo de personajes son ideales para la infografía. La infografía todavía tiene ciertas limitaciones, como pueden ser pues el pelo, las telas, limitaciones que poco a poco las vamos solventando. Limitaciones porque no son tan reales como la realidad misma, ¿no? Todo lo que implique cálculos físicos y simulaciones físicas son complicados. En cambio, el rostro es más fácil. Bueno, el rostro también tiene dificultad. Lo que pasa es que se está llegando a unas técnicas muy buenas de animación facial y muy cercanas. Pero el pelo, la tela, los fluidos son los puntos calientes en estos momentos. Los anuncios yo creo que son un mundo ahora mismo que está trabajando muchísimo con estas técnicas, ¿no? Sí. De hecho, bueno, se avanza a gran velocidad y tecnología de tela se ha utilizado muchísimo. Bueno, estamos viendo animales que hablan. Por ejemplo, que mueven efectivamente. la boca. Eso son técnicas infográficas. Eso son técnicas infográficas.
ahí, por ejemplo, se trabaja también con imagen real, pero a través del ordenador se transforma a través de morphings. Pues todos estamos pensando en el guepardo que piensa en la gacela para comérsela, ¿no? Y este guepardo habla, ¿no? Y este guepardo habla pues a base de retoque fotográfico, pero por técnicas infográficas de ordenador. Incluso se puede llegar a reconstruir una malla tridimensional de ese guepardo para que la animación sea más realista y sea más tridimensional. ¿En el mundo del cine están haciendo algo ahora o tienen perspectivas de hacer alguna cosa? Bueno, de la serie de Trueba se va a hacer una película para cine y para IMAX que reuniría todos esos capítulos. ¿Ya han hecho ustedes cosas para el mundo del cine? Bueno, ¿O han estado por ahí en contacto? hemos estado en contacto, sobre todo yo que llevo muchos años en el sector. Se ha trabajado para películas, para hacer efectos especiales y para sobre todo, la programación en la que hemos trabajado ha sido utilizada pues, por muchas productoras. De todas formas, en el mundo del cine, los americanos quizás no tanto, ¿no? Igual abusan demasiado de ello. No sé si decir la palabra abusar, pero sí que lo utilizan mucho. Pero igual es un mundo más reticente a utilizar efectos especiales o el mundo de la infografía. Bueno, ahí hay una lucha. Por ejemplo, más que la publicidad, por ejemplo. Que es Ahí hay una lucha. Que también utiliza mucho el cine. Claro, efectivamente. Hay tendencia a utilizar los efectos especiales. Antes lo comentábamos. Hasta hace unos años hubieran sido imposible hacer ciertas películas por costes, por utilizar tantos extras, etcétera. Sin embargo, hay una tendencia también al purismo, ¿no? No será difícil encontrar directores de cine que digan que evitan la infografía o que evitan los efectos especiales pues, para llegar a la esencia del cine. Y bueno, en mi opinión están en un error. Es igual de artístico hacer infografía que hacer cine puro sin ningún tipo de efecto especial, porque la infografía... Hay infografía buena, hay infografía mala. Al fin y al cabo, detrás de eso hay un realizador y hay un guión, etc. Que son fundamentales. Son el eje básico. Usted es biólogo. Soy biólogo. ¿Y cómo un biólogo acaba siendo infógrafo? Bueno, soy biólogo y la verdad es que me gusta mucho la biología y eso me ha abierto la puerta, por ejemplo, al tema de Atapuerca y al tema de trabajar con Trueba. Sin embargo, también me apasionaba mucho la infografía, me apasionaba el ordenador. Y yo comencé haciendo un programa para hacer dibujos animados. Bueno, fue mi primer trabajo, hice un programa que vectorizaba línea y que trabajaba sobre dibujos animados y a partir de ahí me fui introduciendo y bueno, fui dejando un poco el mundo de la biología y bueno, aquí estoy. Creo que son dos técnicas, son dos mundos que se pueden unir. Hay muchas cosas que la biología no puede transmitir. Yo qué sé, pues desde cómo los genes, cómo se forma el código genético, cómo es un ADN, que siempre tiene que terminar recurriendo a técnicas infográficas porque ni siquiera el microscopio electrónico es capaz de captar eso. Entonces, yo siempre he pensado que llegaría el momento en que esas dos facetas de mi vida se unirían y efectivamente ha ocurrido, ¿no? Bueno, eso no está nada mal. No está nada mal. Nos queda un poco tiempo, hablemos finalmente de la página web que tienen ustedes. Bueno, nuestra página ¿Cómo la web... definiría? Bueno, la página web la ha diseñado Jorge, que es una de las personas que trabaja aquí. Es muy de alta tecnología, es muy de nuevas tecnologías, está dividida en varias partes. Está la parte de investigación y desarrollo, donde contamos un poco cómo es nuestro programa de telas. Está la parte de las producciones que hemos hecho, donde enseñamos la pelvis y donde enseñamos cosas de arquitectura y de otras cosas en las que hemos trabajado. Y luego tenemos una parte abierta a la gente para que nos cuente sus ideas y nos cuente bueno, un poco qué les gustaría que hiciéramos y estamos abiertos a todo, porque al fin y al cabo... Con lo cual tiene un correo electrónico. Efectivamente. Podríamos darlo para que si alguien quiere ponerse en comunicación con ustedes... Nuestro correo electrónico es thebrain@arrakis.es. Muy bien, pues para todo el que sepa, para todo el que quiera ponerse en comunicación con The Brain, el correo electrónico está disponible, también su página web. Gracias. Muchas gracias. Por habernos acompañado, por habernos introducido en el mundo fascinante de la infografía. Muchas gracias. Y simplemente nosotros volveremos con otra entrevista muy pronto. Pero no se pierdan Red 2000 porque Red 2000 continúa.